Estamos ante la inminente aprobación y publicación de la nueva ley de amparo, la tan esperada ley de amparo. La reforma constitucional se publicó el 6 de junio del 2011 y la iniciativa correspondiente para expedir una ley se presentó incluso antes de la publicación de la reforma constitucional. Esto fue el 15 de febrero de 2011. El mismo año, en 2011, en el mes de octubre, la Cámara de Senadores, a donde se presentó esta iniciativa, la aprobó. Ya teníamos una minuta en octubre de 2011 que fue enviada a la Cámara de Diputados. Desafortunadamente, en la Cámara de Diputados, que es donde actuaba como Cámara revisora, este órgano legislativo, se tardó más de 1 año, 4 meses en lograr la aprobación de esa minuta que se había enviado de ley de amparo. Afortunadamente ya fue aprobada y se devolvió a la Cámara de origen, que es la Cámara de Senadores, y consideramos que estamos ante la inminente aprobación y publicación de esta nueva ley de amparo. Es importante hacer referencia al contenido de esta ley, porque así podemos darnos cuenta que hay algunas cosas positivas, pero también hay otras no tan positivas, podríamos considerar preocupantes. En cuanto al primer rubro, hay que destacar que esta iniciativa minuta aprobada por la Cámara de Diputados mantiene un desarrollo puntual de lo que es la reforma constitucional, aunque también se adicionan otros aspectos más. En cuanto a la reforma constitucional, podríamos señalar que se continúa la ampliación de los derechos humanos, porque se van a poder proteger tanto los que están reconocidos en la Constitución como los que están también reconocidos en tratados internacionales, igual como lo establece la reforma constitucional al artículo 107. El interés legítimo que va junto al interés jurídico y el cual va a permitir que abramos la puerta para un mayor acceso a la justicia, y ya está establecido en la Constitución, también se regula en la ley de amparo. Hay un aspecto que sí conviene tener muy presente, y es la autoridad responsable para los efectos del amparo. Aquí la minuta de ley de amparo recoge una jurisprudencia que ya se había establecido, con la cual, en términos generales, se sostiene que esa autoridad, independientemente del carácter formal, toda aquella institución o persona que determine la situación jurídica de un sujeto de manera unilateral y, por supuesto, le afecte. Esto es producto de la jurisprudencia y se está estableciendo en la minuta correspondiente. Pero aquí debemos señalar que se recoge lo que no se hizo o no se pudo hacer en la reforma constitucional y se equipara a autoridad responsable a los particulares, es decir, a las personas físicas. Se hace una equiparación, obviamente, cuando un particular afecte a otra persona y ello se haga por un mandato de ley. Esta nueva noción en la ley, en la minuta, consideramos que no es contraria a la Constitución, porque la Constitución estableció una referencia a la autoridad responsable y el legislador le está dando contenido. Ese contenido es ahora el que corresponde, además de la autoridad formal, a aquellos otros que son particulares. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando alguien detiene por virtud de la norma constitucional a otra persona por estar presente en la comisión de un delito. Dicho en otros términos, ante la flagrancia, cualquier persona puede detener a otra persona. Y esto puede, por supuesto, incidir en la esfera de los derechos humanos. Otra cuestión positiva de esta minuta tiene que ver con un acceso mayor a los individuos. La justicia aquí se pone al día en las cuestiones tecnológicas y la lleva prácticamente a donde está el individuo. Se reconoce en esta minuta que se pueden utilizar los servicios electrónicos a través de la firma electrónica avanzada. Así, una persona puede presentar una promoción, ser notificado o incluso presentar una demanda y ya no tendrá que presentar dicha demanda con tantas copias y lo podría hacer de manera electrónica.
En este caso, estamos viendo que sí se está dando una posibilidad en la minuta de ley de amparo para que la justicia llegue mucho más pronta a donde están los individuos que la están demandando. Esta parte de utilización de los servicios electrónicos es opcional. Todavía se mantiene el recurso tradicional de presentar un escrito, ser notificado en la forma tradicional, o las promociones correspondientes se pueden ir a presentar físicamente al órgano jurisdiccional. Sin embargo, consideramos que esto ya en sí mismo es un gran avance. Hay dos aspectos más que quisiera comentar. Por un lado, se establece que algunos proyectos de sentencia referidos a la labor que hace el Pleno de nuestro más alto tribunal, las salas o inclusive los tribunales colegiados de circuito serán dados a conocer al público desde el momento mismo en que son establecidos o son inmersos en la lista correspondiente para ser discutidos, normalmente una semana antes. Esto abre la puerta para que todas las personas puedan conocer el contenido del proyecto y sobre todo el pronunciamiento que se va a discutir en la sesión correspondiente. Esto es un gran avance. Hay que tomar en cuenta, por supuesto, que estamos ante asuntos, no todos, pero sí asuntos en materia constitucional, en materia de convencionalidad o incluso tratándose del amparo colectivo. Un último aspecto que podríamos señalar tiene que ver con la Declaración General de Inconstitucionalidad. Esto que ya estaba establecido en la Constitución ahora se aterriza y se desarrolla en la minuta de ley de amparo. Ante una primera declaración de inconstitucionalidad, el efecto que se produce es dejarla de aplicar al caso concreto, en una primera ocasión. Si hay una segunda ocasión, se le informa a la autoridad emisora de esa ley, que ya es la segunda ocasión en que se declara inconstitucional una ley emitida por esa autoridad. Si se llega a lo que nosotros conocemos como jurisprudencia y es hasta el quinto caso en el mismo sentido, entonces ya no hay una información, sino que hay una notificación para que en 90 días la autoridad emisora supere el problema de constitucionalidad, ya sea modificando o derogando la norma legislativa correspondiente. Hasta entonces, después de que pasan esos 90 días, se puede emitir una declaración general de inconstitucionalidad que tendrá efectos para todas las personas, independientemente del quejoso o del individuo que acudió a los tribunales federales. Les recuerdo que desde la Constitución no está permitido que esta Declaración General de Inconstitucionalidad tenga estos efectos en materia tributaria. Esa es una materia que hemos dejado pendiente, pero con este avance consideramos que es un paso adelante firme y ya después entraremos a la discusión si la materia tributaria debe de estar sujeta a la Declaración General de Inconstitucionalidad o no lo debe ser. Un último aspecto dentro de lo positivo, señalándolo rápidamente, tiene que ver con el cumplimiento de las sentencias de amparo. Parece ser que la cosa va en serio, porque se le da a la autoridad responsable al momento que se considera que ha causado ejecutoria la sentencia, se le requiere a la autoridad responsable que cumpla y se le da un plazo de 3 días para que realice el cumplimiento. No solamente a la autoridad responsable, sino también a su superior. De una vez, en el mismo auto, se le requiere a la autoridad responsable y a su superior. Al superior para que le ordene al inferior que realice el cumplimiento correspondiente. Y el inferior o el que emitió el acto reclamado e impugnado, pues tiene esos 3 días para dar cumplimiento. De no hacerlo, se le impondrá una multa y además se remitirá el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia para los efectos del incumplimiento correspondiente. Esperemos que esto sí vaya en serio y que avancemos en el cumplimiento de las sentencias de amparo. Pero no todo es miel sobre hojuelas. La minuta también tiene algunos aspectos que vale la pena señalar, aunque sea rápidamente, porque a lo mejor en otra posterior ocasión podemos desarrollarlos con mayor detenimiento. Uno de estos aspectos es el gran reto que consiste la firma electrónica avanzada. La ley
la minuta de amparo ya se reformó, ya tenemos el texto, pero faltan muchas disposiciones que tendrá que expedir y poner en juego el Consejo de la Judicatura Federal para hacer esto una realidad. Creo que aquí falta mucho camino por hacer, pero la apuesta es importante. Al lado de la firma electrónica podemos señalar que vemos en la minuta de amparo una preocupación en el sentido de lo que se conoce como amparo soberanía. Es decir, cuando existen problemas de competencia entre la federación y las entidades federativas o el Distrito Federal, o entre estas últimas y la federación, cuando están en juego, por supuesto, derechos humanos. Aquí, en un criterio que consideramos restrictivo de lo que ya establece el texto constitucional, se establece que solamente podrán estar en juego los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, no los que están reconocidos en los tratados internacionales. Esto, insisto, es un criterio restrictivo respecto de la ampliación ya lograda en el texto constitucional. Otro punto que es de especial preocupación es que el juicio de amparo en esta minuta se establece que es improcedente en contra de adiciones y reformas a la Constitución, a nuestra Constitución política. Esto, desde luego, traduciéndolo en cualquier aspecto, puede significar, por ejemplo, que la reforma educativa, si hubiera tenido algunos vicios de inconstitucionalidad, no podría ser impugnada por ninguno de los ciudadanos, individuos a los que va dirigida, mediante un juicio de amparo. Esta improcedencia que establece la minuta de ley de amparo consideramos que es contraria a la Constitución, porque la Constitución en ningún momento limita las autoridades respecto de las cuales se puede impugnar, se puede acudir al amparo por violar derechos humanos. Además, tómese en cuenta que cuando se quiso poner una improcedencia de una gran envergadura, pues se llevó al texto constitucional y lo tenemos en la misma reforma porque en ella se estableció que el amparo no procede respecto de asuntos en materia electoral, pero eso se estableció a nivel constitucional. La no procedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución está en la minuta y no en la Constitución. Consideramos nuevamente que esto es muy restrictivo y en un análisis detallado creemos que puede sostenerse su inconstitucionalidad. Señalar dos puntos más para ver que pues, en todo no siempre puede uno ganar. Existe la suspensión del acto reclamado. Se ha discutido muchísimo. Dentro del juicio de amparo, si hay una institución que le da verdadero vigor, fortaleza y le da vida al juicio de amparo, es la suspensión del acto reclamado, con lo cual separa a la autoridad responsable. Pues se establece en el famoso artículo 129, fracción 13ª de la minuta de ley de amparo, que el juicio de amparo no puede suspender los actos de las autoridades cuando tengan que ver con el uso, la explotación y aprovechamiento de los bienes de dominio directo del Estado, establecidos en el artículo 27. ¿Cuáles son estos bienes del dominio directo? Pues encontramos uno muy específico, el espacio que se encuentra situado sobre nuestro territorio, espacio en donde o por donde pasan las señales de telecomunicaciones. Entonces, cualquier órgano regulador en esta materia que imponga determinados actos o sanciones a ciertos concesionarios, pues si alguien se siente afectado por esto y acude al juicio de amparo, no se va a poder suspender esa medida y el juicio va a tener que continuar con ese aprovechamiento o uso que está haciendo el Estado. Se entiende que el Estado tiene que resguardar el interés social y el orden público, pero también debe entenderse que esta es una cuestión del mayor interés y sobre todo la suspensión, para eso está hecha, para suspender todos aquellos actos que causan agravio, perjuicio al individuo. En la misma minuta, y esto no se ha tomado muy en cuenta, se establece un último párrafo, y en ese último párrafo dice que el órgano jurisdiccional que conoce del amparo puede decidir
no negar la medida suspensional si se advierte que esa negativa puede causar más perjuicios a la sociedad. O sea que si lo que se quería era limitar lo más posible la discrecionalidad del juzgador de distrito, con este último párrafo vuelve a nacer esa discrecionalidad y con independencia de los presupuestos que están establecidos en ley, el juzgador puede decir que efectivamente se debe de conceder la medida, debe suspender el acto porque si no se causan más perjuicios al interés social. Esto, por supuesto, ya no va a ser motivo de discusión ni de reflexión en la Cámara de Origen, en la Cámara de Senadores, porque este tema no fue tocado por la Cámara de Diputados. Y finalmente, existe una solicitud para tramitar y resolver de manera prioritaria los juicios de amparo. Esa solicitud la puede hacer cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión o bien el Ejecutivo Federal. En casos excepcionales y cuando haya urgencia por motivos de interés social u orden público, nuevamente, y se señala que uno de esos casos puede ser cuando se promueva un amparo y estén en juego los intereses o los derechos de los grupos vulnerables. Aquí el gran cuestionamiento que podemos señalar es que existen grupos vulnerables que quizá tengan la necesidad, ya no tanto la voluntad, pero sí la necesidad de solicitar a los órganos jurisdiccionales que conocen del amparo que tramiten prioritariamente un asunto. Pero son los individuos, son los grupos, y ellos no están legitimados para solicitar la tramitación prioritaria de los juicios de amparo. ¿Qué no en el caso de los más de 1 millón de afectados o que se sienten afectados por la reforma laboral merecen un juicio de amparo tramitado prioritariamente? ¿Que no alguna de las cámaras del Congreso de la Unión debe solicitar este trámite prioritario para terminar esa situación de incertidumbre en la que se encuentran más de 1 millón de trabajadores? Esa es otra parte que también consideramos puede ser considerada crítica. En términos generales, consideramos que es bueno tener un nuevo ordenamiento legal en materia de amparo. El actual, todavía, el que tenemos que está en vigor, es de 1936. Si esto se llega a aprobar, y así lo deseamos, y felicitamos al órgano legislativo que haya llegado hasta este momento, pues entonces tendremos un nuevo ordenamiento de amparo que será del año 2013. Muchas gracias por su atención.